En Génesis capítulo 4 encontramos la herencia que dejaron Adán y Eva y vemos el contraste inmediatamente de los dos hijos. Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y dijo a ella: con el favor del Adón adquirí varón. Después tuvo a su hijo Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Adón, y a su vez Abel trajo de los primerizos de sus ovejas su grosura. Y el Adón miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín y su ofrenda. Y Caín se airó de gran manera y decayó su semblante. Entonces el Adón dijo a Caín: ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo que es bueno, ¿no serás acepto? Pero si obras el bien, si no obras el bien, la transgresión está a la puerta, deseando dominar, pero tú debes dominarlo. Pero Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Adón dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Y el Adón le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito sea, serás echado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te dará más su fruto. Errante y fugitivo serás en la tierra. Caín dijo al Adón: mi castigo es mayor de lo que yo puedo soportar. Hoy me echas de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y andaré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me halle me matará. Y el Adón respondió: no será así. El que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Adón puso una señal en Caín para que quien lo hallase no lo matase. Y Caín salió de la presencia del Adón y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y aquí, en ese relato de Génesis capítulo 4 hasta el verso 16, está narrando la diferencia entre Caín y Abel, la diferencia entre la bondad y el egoísmo. Pero es increíble la forma en que pasan los acontecimientos. Hemos hablado en ocasión de esto, de que Caín realmente quería agradar a Adón, pero quería hacerlo de la forma que él quería hacerlo, no de la forma que se le había mostrado a sus padres en Génesis 3, 22 y 21, donde dice: y el Adón Elohim hizo al hombre y a su esposa túnica de pieles y los vistió, y esas pieles eran de cordero. Pero aquí encontramos entonces a Abel quiere traer una ofrenda del fruto de la tierra, no como el primer sacrificio que se hizo para cubrir a Adán y a Eva, y es peligroso el camino donde andaba Caín, queriendo hacer su voluntad y queriendo hacer con sus propias motivaciones. No está mal tener motivaciones, pero nunca en contra de la voluntad de Elohim. Porque entonces vemos cómo el semblante de Caín, al airarse, porque Elohim no acepta su sacrificio. Y entonces él es airado en ese momento y su rostro se ha decaído. Y entonces esa es la pregunta donde se basa Elohim al preguntarle: ¿por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras el bien, la transgresión está a la puerta, deseando dominarte. Y yo pondría a ti, deseando dominarte a ti, pero a cualquiera que siga los pasos de Caín igual. Pero, dice el Eterno, pero tú debes dominarlo, debes dominarlo. Mayormente hemos visto en toda la historia de que el hombre se hace esclavo de la ira, se hace esclavo de la pasión, se hace esclavo de una ilusión, se hace esclavo, se ilusiona con algo, y son pasiones similares cada una de ellas, incluso el rencor. Son pasiones, son cosas que suceden, y aquí encontramos la clave, porque dice que tú debes dominarlo, tú debes dominarlo. Y la palabra debe es deuda. Tú debes, tú tienes la obligación de dominar, ¿qué cosa? La ira que sentía porque su sacrificio no era acepto, porque no era
lo que el Eterno le agradaba. Advertido ya, no se puede concebir que Caín tuviese una chispa de inocencia, ni siquiera una chispa de inocencia. Pero en este caso ya él se siente muy mal porque siente el rechazo de nuestro Padre Celestial hacia él. O sea, sigue profundizando en el terreno pantanoso donde él comenzó a entrar. Verso 8 dice: pero él dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Había un plan, había acechanza, alevosía. No fue que la ira en un momento hizo que atacara a su hermano. Con esa ira que no quiso él quitar de él, lo llevó a planificar algo en contra de su hermano, algo en contra él mismo. Y entonces, cuando están en el campo, él ataca a su hermano Abel y lo mata. Ya después del sacrificio, vemos cómo es más fácil hundirse más. En el momento que nuestro Padre Celestial le llama la atención, era el momento como para decir: Padre, perdóname. Con una transgresión: Padre, perdóname. Ese era el momento adecuado para decir: Padre, he errado, me confundí, tienes razón, lo hice mal. Y podía ponerle excusa: yo quería agradarte con los frutos de la tierra. Y nuestro Padre Celestial le hubiese dicho: sí, lo sé, pero tienes que hacer lo que debes hacer, como debes hacerlo. Y ahí hubiese pasado la conversación y todo eso. Pero este hermano mayor hace lo incorrecto, y aquí en orden dice que Caín fue el que hizo el primer sacrificio. Y aquí vemos que no fue agradable a nuestro Padre Celestial el sacrificio de Caín, porque era el fruto de la tierra. Y entonces está la planificación, la alevosía, la acechanza y el plan de traicionar a su hermano, ya que su hermano confiaba en él, y lo invita al campo, y el hermano sanamente va con él al campo. Y allí en el campo está la traición. Y en esa traición se esconde el gran egoísmo, el gran protagonista de toda esta situación. Pero debemos entender algo: el egoísmo no es un ente aparte, un ente personal que nos obliga a hacer algo. El egoísmo no nos obliga a hacer nada. Aquí vemos el requerimiento divino que le dice: tú debes dominarlo. Hablándose de la ira, pero esa ira viene por el egoísmo. Pero él no hace lo correcto, y entonces conlleva a que Caín tenga la necesidad, según él, según su egoísmo, de destruir. Porque nunca un sentimiento negativo viene solo, viene con otros. Y lo que fue la ira acompañado de su egoísmo, ahora tiene rencor y da un fruto, que es la muerte de su hermano, y sobre todo la impiedad, que en vez de sentirse mal por el daño que causó a su propio hermano, entonces encontramos que él simplemente se excusa al matar a su hermano, cuando el Eterno le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? El hermano mayor está implícito que debe cuidar al hermano menor, en todo sentido. La persona más adulta debe cuidar a los más jóvenes. Eso es obvio. La naturaleza misma así lo expresa. Y entonces, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él quiere pasar de ingenuo y preguntar: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, yo no sabía que yo tengo que guardar a mi hermano. Un individuo que ya estaba en edad de hacer un sacrificio y no sabe, hijo de Adán, hijo de Elohim, a su misma imagen y semejanza, con la inteligencia divina, no sabía que tenía que guardar a su hermano menor. Y aquí hay mucho que hablar, porque los que tenemos hijos, desde pequeños a nuestros hijos deberíamos enseñarle a nuestros hijos a guardar a sus hermanos menores, a que el niño aprenda la responsabilidad de ser guarda de su hermano. Porque es una pregunta muy retórica cuando él dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Pero acaso tú no sabías que tú eras guarda de tu hermano menor? ¿Acaso no era Adán y Eva
guarda de sus hijos, hay muy poca excusa. Hasta que en el juicio que el Eterno hace a Caín, le pregunta ya directamente: ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Verso 10. Ahora pues, maldito seas, y serás expulsado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te dará más su fruto. Errante y fugitivo serás en la tierra. Justo el castigo justo por asesinar a su hermano, porque es un asesinato, ya que tiene, según la ley de los hombres, acechanza, alevosía, premeditación, y entonces la sentencia está bastante clara: serás errante y fugitivo. No es una cosa muy grande. No dice ojo por ojo, diente por diente. Tampoco dice estarás condenado, no podrás seguir viviendo en la tierra, así que vas a morir. No dice nada de eso, sino que errante y fugitivo serás en la tierra. En cambio, Caín dice: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. ¿Acaso sabía nuestro Padre Celestial si Caín podía soportar el castigo, sí o no? Sí, nuestro Padre Celestial sí sabía que Caín podía soportar el castigo de ser errante y fugitivo, lejos de la tierra donde se había criado, por la sencilla razón de que había matado a su hermano. Y dice Caín que mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Aquí vemos el egoísmo en defensa propia, diciendo que este castigo es insoportable. No está pensando, y está igual que ahorita, no ha cambiado absolutamente nada, porque en vez de decir perdón, me equivoqué al hacer un sacrificio que no te agradaba, perdón al no controlar mi ira, y ahora, después de la sentencia, dice: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Y la palabra que tenía que decir es perdón, me equivoqué. He ido muy lejos, pero me equivoqué. He matado a mi hermano, pero me equivoqué. He estado airado, pero me equivoqué. Planifiqué la maldad, pero me equivoqué. Perdón. No, esas no son las palabras. Las palabras, verso 14. Hoy me echas de la tierra, de tu presencia me esconderé, y andaré errante y fugitivo en la tierra. Y ahora, como toda maldad da frutos, el fruto que tiene Caín es el miedo. Y vemos el miedo aquí escondido en estas palabras: y cualquiera que me halle me matará. Todavía la palabra prudente de Caín debería ser perdón, pero la palabra de Caín es en base a él mismo, y no está pensando en Elohim, no está pensando en su hermano, no está pensando en su madre, no está pensando en su padre, no está pensando en la naturaleza, no está pensando en la tierra, no está pensando en el dolor que causó, no está pensando en que no fue un solo golpe para matar a su hermano. Debieron ser varios golpes, porque en ese tiempo la persona era muy fuerte. Debieron ser varios golpes, y tuvo la oportunidad de aguantarse, de reprimirse, pero no lo hizo. Lo que hace Caín en esa oportunidad es seguir adelante y ahora quejarse de que alguien le puede hacer lo mismo que él hizo. Qué injusto es el egoísmo. Cuando vemos la misma moneda con que hemos pagado, es impropio para nosotros tener que aceptar eso. Tener que aceptar que nos paguen igual, que nos den el propio chocolate que hemos dado. Pero el consecuente Elohim, Padre de nosotros, le respondió, verso 15: no será así. El que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces, nuestro Padre Celestial impone una medida de protección a Caín con todo, y que es el egoísmo personalizado. ¿Y qué diríamos? ¿Que es el egoísmo personalizado de su madre? Aquí lo vemos en una expresión mayor todavía, porque su madre, sabiendo la advertencia, no tuvo cuidado al tomar del árbol del huerto de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán, que sí se dio cuenta, lo hizo medalaganariamente. Pero Caín ahora es como el fruto de la recolección del egoísmo de Eva y de la actitud irresponsable de Adán ante el Eterno, cuando elige la creación en vez del creador, y elige estar de parte de Eva en vez de estar de parte de su Elohim. Entonces
el Adón puso una señal en Caín, para que quien lo hallara no lo matase. Y Caín salió de la presencia del Adón y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Salir de la presencia, salir del lugar donde estaban los padres y dar la espalda a Elohim y no pensar más en Elohim, está dando seguimiento al egoísmo, al rencor, porque sin que nuestro Padre Celestial haya hecho nada con Caín, entonces se llena de rencor contra nuestro Padre Celestial, el cual simplemente le advirtió, el cual simplemente lo amonestó, el cual simplemente lo protege para un futuro y le permite la vida de ahí en adelante. Si Elohim, nuestro Padre Celestial, fuera destructor, no hubiésemos conocido a Caín ni su historia. Razones de más tenía nuestro Padre Celestial para que Caín no existiese. Razones de más. No andaba conforme a su voluntad y le permite la vida. No tiene necesidad, no siente la necesidad de arrepentirse y le permite la vida la primera vez. Y le permite la vida una segunda vez. Y hasta que consuma el fruto final de su comportamiento, todavía lo protege. Bendito es nuestro Padre Celestial. Grande en toda misericordia y bondad. En cualquier juicio del pueblo de Israel, 1500 años más tarde, hubiese sido digno de muerte Caín. Hubiese sido digno de muerte por la sencilla razón de que no merecía vivir, ya que había matado a su hermano, ya que había sido desobediente a la ley, ya que había sido irrespetuoso con sus padres, irrespetuoso con el Creador, y su egoísmo lo hubiese llevado a la muerte. Y sin embargo encontramos la paciencia, la misericordia y la bondad de nuestro Padre Celestial, que permite la vida de Caín y lo protege de ahí en adelante. Es increíble que en Judas, cerca de Apocalipsis, encontramos que está hablando de Caín y está hablando de los pasos de Caín. Dice por aquí, Judas 1:11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, por el lucro se han lanzado en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coret. Está hablando de las personas malvadas que dejarán de existir en un futuro porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín, su terquedad para no pedir perdón. La vida del mal no puede ser eterna. Pero no puede ser eterna no porque nuestro Padre Celestial esté airado como lo hacen las personas. Ha sido paciente, bondadoso y misericordioso con todas las personas existentes, como lo fue también con Caín. Pero las personas persisten en ser como Caín. Y él dice, ay de ellos, porque yo, el sustentador de la vida, no podré sustentarlo más. El hacedor de la vida no podré estar guardándolo a ellos más. Porque es necesario que los que hacen el bien estén protegidos de los que hacen el mal. Porque yo incluso he protegido incluso a los que hacen el mal. Y vemos como nuestro Padre Celestial ha protegido, ha cuidado a Caín, dándole oportunidad a Caín de reconocer sus errores. Y se toma a nuestro Padre Celestial como débil, por ser bondadoso, por tener paciencia, no con la maldad, sino con el que la practica, dándole oportunidad a Caín una, otra y otra vez. Y Caín lo último que hace es que se va delante de Yahweh, en vez de rogar allí antes de irse. Y antes de eso, antes de la sentencia, podía todavía arrepentirse. Después de haber hecho el sacrificio, podía haberse arrepentido. Pero cualquier pequeña decisión que tomemos, que sea mala, sin arrepentimiento, llena nuestro corazón, llena nuestros sentimientos de maldad, llena nuestra mente de planificación malvada. Y la maldad está a la puerta, pero fuimos creados no para el mal. Podemos enseñorearnos de ella. Debemos enseñorearnos de ella. Debemos enseñorearnos de los sentimientos que nos llevan a nosotros a hundirnos más en el mal, a hundirnos en la transgresión. Y en ese momento debemos decir basta. Padre Celestial, ayúdanos. Ese es el momento, cuando hay una pequeña transgresión, porque esa llevará a otra, y llevará a otra, y llevará a otra, y se hundirá más y más y más. ¿Qué esperamos?
Sabemos que nuestro Padre Celestial amaba a Caín, lo amaba. Yo veo aquí amor a Caín. No lo castigó desde un principio. Le llama la atención, le dice cómo deben ser las cosas y le dice que tenga cuenta. Pero quien había quebrantado el pedido había sido Caín. Y es nuestro Padre Celestial que va a buscarlo a él. Tantas personas que no conocen a su Padre Celestial. Bueno, nunca lo han visto, nunca lo han conocido, nunca han oído de él. Teniendo las escrituras en sus manos, adoran a un tal Jehová, ¿sí? A un tal Jehová que significa destrucción, desolación y juicio. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, pero hay otro mal que se agrega. Aquí en Judas 1:11. Han seguido el camino de Caín, han seguido la desobediencia, han seguido de terco, no han pedido perdón y siguen haciendo el mal, y el mal lo lleva a otro mal y se quejan de sí mismos, y entonces llega el momento donde dicen: mi castigo es mayor de lo que yo puedo soportar, y sucede que si alguien me encuentra me va a hacer lo mismo que yo hice, y a mí no me toca pasar lo mismo que yo le he hecho a otra persona. Ese es el camino de Caín. Pero ahora se agrega otro mal. Y por el lucro se lanzaron en el error de Balaán. Por lucro, por dinero, por ambición ahora, han sido desobedientes a su Padre Celestial, ya que su Padre Celestial en alguna ocasión le ha hablado. En alguna ocasión le ha mostrado un sueño. Pero en vez de hacer exactamente lo que nuestro Padre Celestial quiere, por lucro. Y por lucro no significa que haya aceptado soborno. Por lucro significa también que no hayan querido compartir. No hayan querido compartir lo que bondadosamente nuestro Padre Celestial ha dado para compartir. Lo que nuestro Padre Celestial ha dicho que es bueno. Compartir y ser bondadoso como Él es bondadoso, que nos ha dado todo. Compartir es también proteger a nuestros hermanos menores, a nuestros hermanos inferiores. Y menores no significa que sean menores de edad. Menores en capacidad de producir. Todos nosotros tenemos la obligación de cuidar de las otras personas. No porque sean más jóvenes que nosotros, es porque estén desprotegidos también. Pero por lucro se han lanzado en el error de Balaán. El error de Balaán quería las riquezas de este mundo, quería acumular. Y este tipo de personas, al igual que Caín, no son agradables a nuestro Padre Celestial y no se prestan a aprender lo básico y lo necesario para estar con el Creador. Pero no se queda ahí el verso, sino que también dice: y perecieron en la rebelión de Coret. Son historias que deberíamos estudiar para no seguir los pasos de estas personas que inconfundiblemente, todas las personas que están llenas de maldad han seguido el camino de Caín, están extraviados en el error de Balaán o están en la rebelión de Coret. ¿Contra quién se rebeló Coret? Coret se rebeló contra Moisés, contra el líder, contra la persona que sí enseñaba lo correcto, y hablaron mal de Moisés y de Aarón. Siendo de la misma casa y estando en el mismo lugar, se levantaron y perecieron en la rebelión de Coret, en el lucro de Balaán, siguiendo los pasos de Caín. Cuando Caín no había dinero, pero cuando Balaán sí había dinero. Pero solamente con esos dos hechos ya era suficiente. Pero también querían poder como Coret y añadir a la desobediencia una falsa enseñanza. Eso va a llevar a las personas a que se aparten definitivamente del Creador. Porque ya ponerse en contra de las Escrituras y enseñar contrario a las Escrituras es algo que se convierte en un abismo entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Y así como Caín, así como Balaán y así como Coret tuvieron tantas oportunidades de reflexionar, de pararse y de decir: Padre, perdón. Coret tuvo muchas oportunidades de decir: perdón, Padre Celestial, déjame hablar con Moisés. Moisés tiene razón, Aarón tiene la razón. Pero no lo hicieron, en ningún momento lo hicieron. El orgullo de Caín, los pasos de Caín, orgullo, egoísmo, lo llevaron a mantenerse incólume en el error. Increíble. Imposible para ellos arrepentirse, porque para arrepentirse se necesita reconocer. Y no importa, nuestro Padre Celestial
le advierte a todas las personas cuando esté equivocado. Pero es el egoísmo que no permite que la gente haga lo que tiene que hacer. Humillarse y pedir perdón. Es el único remedio. La única medicina que hay para estos tres casos: arrepentirse y pedir perdón. Humillarse, para eso hay que humillarse. Y el orgullo y la humillación son enemigos, no se pueden juntar. Son luz y oscuridad, son agua y aceite. Y el agua y el aceite se pueden mezclar más fácilmente. El agua y el aceite. Porque sí, el agua y el aceite se mezclan. Solamente necesitan movimiento para mezclarse. Y se hace una emulsión. Pero inquietud no se puede mezclar. Entonces tenemos tres ejemplos por los cuales no debemos caminar. Tres ejemplos: Caín, Balaam y Coré. Tres ejemplos de personas que no quisieron arrepentirse por egoísmo y por orgullo, y que pensaron solamente en ellos, y cuando estaban mal culpaban a los demás de su desgracia. Usted se imagina hacer algo mal y al momento de afrontar la consecuencia, de asumir lo que han hecho, entonces quejarse y decir: esto es más de lo que yo puedo soportar. Eso es injusto. Más de lo que yo puedo soportar. ¿Cómo es posible que sea más de lo que puedo soportar? Cuando nuestro Padre Celestial nunca permitiría más de lo que podemos soportar. ¿Lo dice en su palabra, sí o no? Porque Él es fiel. Él es fiel, bondadoso y verdadero. Él no va a permitir nada que no podamos soportar. Pero todos esos caminos nos llevan a nosotros a tener la oportunidad de arrepentirnos, de humillarnos y de buscarle de todo corazón y decir perdón. Decir perdón. No vamos a ir donde un juez desagradable. Vamos a ir humildemente ante nuestro Padre Celestial. Y el que tiene hijo sabe cómo son los padres. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué pasará si vamos humildemente, con todo el corazón, contrito y humillado, ante nuestro Padre Celestial y decimos: Padre, perdón? ¿Qué padre no perdonaría a su hijo? ¿Cuál sería el padre que no perdonaría a su hijo? Todo padre perdonaría a su hijo. Si ve una lágrima en los ojos de su hijo pidiendo un favor, pidiendo perdón, ahí está la llave. Y no importa lo que hemos hecho, no importa a dónde hemos llegado, no importa si caminamos por lucro y vamos camino a maldecir al pueblo, a maldecir a los verdaderos, a maldecir a los elegidos, no importa. Ahí tenemos la oportunidad de decir: Padre, perdón. Pero una y otra vez la gente quiere caminar por ese mismo camino que caminó Balaam. Y dizque, Balaam quería hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y él dijo: yo no podré decir absolutamente nada que sea en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si Él me dice que bendiga, yo bendigo. Y si Él me dice que maldiga, yo maldigo. Pero yo no puedo hacer nada. Y parecía estar firme. Pero le dice: si me levanto primero que ellos, entonces yo iré con ellos. Pero si no me levanto primero que ellos, entonces no iré con ellos. Dice Balaam. Balaam estaba muy seguro que se iba a levantar primero que todos ellos. Quizás padecía de insomnio, quizás se le iba el sueño, quizás siempre despertaba a la misma hora. Pero esta vez le coge el sueño y cuando despierta ya se ha ido. Y toma su mula y va tras ellos, Cuando él había dicho a su Padre Celestial en la noche: si me levanto primero que ellos, yo iré con ellos. Pero si no, quiere decir que tu voluntad es que yo no vaya. Y va tras ellos, y cuando va tras ellos, entonces aparece un ángel en el camino con una espada. Y la mula puede verlo, y el profeta, el que había servido a Elohim, no podía verlo ya. Se había cegado. Y una persona que haya sido obediente en un tiempo piensa que siempre ha sido obediente y ya está cegado y ya no sabe, ya ha cerrado su corazón, ya ha cauterizado su conciencia, ya no puede saber cuál es el camino, ya es un guía de ciego, ya no puede hacer más de ahí. Y Balaam golpea a la mula, porque la mula sí veía y Balaam ya estaba cegado, ya él no podía ver las cosas espirituales, ya no podía ver. Se había enfrascado tanto en él, en la visión de tener cosas en esta tierra, que ya no veía, ya no podía ver los ángeles. Y la mula, sí, para no toparse de frente con el ángel que estaba allí con su espada afuera, se pega a un lado de la peña y estropea el pie del profeta. Y el profeta dándole golpe a la mula que sí podía ver.
Cuando una persona que ha servido a Elohim y se sume en su terquedad, en su egoísmo, en su fanatismo, ya no ve. Y va a golpear a la mula, a ese animal, un animal de carga. Va a golpear al animal porque el animal no está de acuerdo a su voluntad. Y el animal ahora es más que el profeta. El animal ahora es más profeta que el profeta. Ahora el animal puede ver y puede hablar la voluntad del Eterno. Increíble lección. Increíble la bondad de nuestro Padre Celestial. Y en esa oportunidad todavía Balaam puede arrepentirse y puede echar hacia atrás. Y es lo que quiere, que la mula acelere y se comporte como él quiere. Y quiere someter a la mula a su voluntad. Hasta que ya la mula no aguanta y se tira al suelo. Este hombre va a hacer que nos maten a los dos, dice la mula. Yo me imagino a la mula pensando, ¿qué animal es este? Y entonces amenaza, si yo tuviese un cuchillo ahora mismo, si tuviera una espada, te traspasaría el corazón. Le dice a la mula. Dice la mula, ¿no te has dado cuenta tanto tiempo que estoy contigo? ¿Cuándo yo me he comportado de esta manera? Si no, nunca. Y Balaam ahora comienza a hablar con la mula. Porque la terquedad de que está sumido en su propia opinión, no se da cuenta que ya no es profeta. Que ahora el profeta verdadero es la mula. El que puede ver y el que puede hablar la voluntad de Elohim es la mula. La mula que le está atacando y que está golpeando. Hace tiempo que por el orgullo, la vanidad, el lucro, hace tiempo que ya no es usado. Pero no se da cuenta. Él quiere y piensa que tiene la autoridad mientras se ha dado cuenta que estaba en desobediencia. Si me levanto primero que ellos, iré con ellos. Pero si no me levanto primero que ellos, entonces es tu voluntad que yo no vaya con ellos a maldecir al pueblo. Pero se levanta. Cuando viene a ver, fue un caso fortuito. Y toma la mula y se va detrás. Y yo veo que son tan parecidos el caso de Caín y el caso de Balaam. Tan parecidos uno de otro. Son tan parecidos en sentido de mantenerse estricto, a ser terco, a no cambiar su posición, a no humillar el orgullo. Igual, no humillar el orgullo, aunque vean de ahí en adelante, porque entonces es en esa conversación donde Balaam entonces ve al ángel. Después que la mula le da permiso, prácticamente. Le enseña a la mula el camino. Y que su camino está bloqueado. Por donde él quiere llevar a la mula no quiere ir porque ese no es el camino real. Ese no es el camino verdadero. Pero el orgullo se lo impedía. Y le impedía ver. Y cuando ve, dice Balaam al ángel, si tú quieres yo me devuelvo. Si tú quieres, yo me devuelvo. O sea, que no era la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el ángel se da cuenta de su palabra y le dice, ve tras ellos. Tú lo que quieres es ir, y nuestro Padre Celestial nunca ha impuesto obligatoriamente su voluntad a nadie. Él ha dado sus mandamientos. Y aquí le llamamos mandamiento, pero no es mandamiento, es instrucción de vida. Porque mandamiento es un mandato, es una obligación. Y la única obligación que nosotros tenemos por haber nacido, por haber estado vivo, por respirar, es hacer el bien en todo momento. El bien. Para eso fuimos creados, para hacer el bien. Esa es nuestra única obligación. El no cumplir con eso nos hace malvados, nos hace malos. Si tú quieres, entonces yo me devuelvo y no voy. Su corazón ya estaba junto con ellos, ya lo había alcanzado. Dice, no, ve, eso sí, no vas a decir absolutamente nada que no sea lo que yo te diga. Wow, todavía tenía la oportunidad de arrepentirse, pero no mostró arrepentimiento honesto. Todavía demostró que sí quería ir. Y es que el asunto consiste en que pensamos que lo que sentimos es bueno y es el camino y es la realidad, y no. Tenemos que usar la razón según las Escrituras.
según nuestra única regla de fe, las Escrituras, para echar un paso atrás y decir, oh, Padre, perdón, estaba equivocado. Yo necesito y quiero hacer tu voluntad. Solamente se necesita eso. Y solamente se necesita oír este mensaje antes que lo haga otra mula, o un perro, o una cotorra, o cualquier cosa, un gato que tengamos en la casa. Lo va a hacer si no lo ha hecho ya. Pero si las escrituras no lo han hecho con usted, no lo va a hacer absolutamente nadie. Ya tenemos las escrituras ahí. Hemos tenido la oportunidad. Y es el momento ahora de reflexionar, tomarnos un momento y decir, hemos vivido sumido en el orgullo, sumido en el egoísmo. ¿O es el momento ahora de arreglar nuestra vida con nuestro Padre Celestial? Y nadie se tiene que enterar. Aparte de humillarnos, no tenemos que pasar la vergüenza. Nuestro Padre Celestial ha provisto un medio para que no nos avergoncemos más de lo que nos vamos a avergonzar en el futuro, en el juicio. Y ha provisto algo y ha dicho, entra en tu cuarto y pide allí en tu cuarto en secreto, porque lo de la puerta no lo dice originalmente, pero entra en tu cuarto y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te va a recompensar en público. Bendito su nombre. Ha provisto para que no pasemos vergüenza. Ha provisto un arrepentimiento silencioso, callado, entre Él y nosotros. ¡Guau! Cuánto amor maravilloso, bendito sea su nombre siempre. Que podemos ir calladitos, nadie lo sabe. Y podemos decirle, Padre, me doy cuenta que estaba equivocado. Me estoy dando cuenta ahora que he estado lejos de ti, que no he oído a la mula, que no oí el clamor de mi hermano cuando le di el primer golpe, que he hecho lo negativo, que he hecho lo malo. Pero Padre, perdóname aquí en secreto, callado aquí en secreto. Perdóname y ayúdame, dame tu perdón y cambia mi corazón. Y Él ha provisto esto no para que nuestro orgullo no sea afectado. Él quisiera que nuestro orgullo sea erradicado y que por lo único que sintiéramos orgullo es por servirle de todo corazón. El orgullo no es malo. ¿En qué sentimos orgullo? Es malo. Pero el egoísmo es altamente destructivo. El egoísmo solamente nos hace pensar en nosotros como Caín solamente pensó en él. Su hermano sí podía morir, pero él no debería morir por el mal que ha hecho a su hermano. En cualquier momento, Balaam, Caín, Coret podían pedir perdón y ser verdaderamente perdonados. Pero hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. El Creador nos dé paz, bendición en este día y nos permita reflexionar en nuestra vida y aprovechar la oportunidad que tenemos de pedir perdón hoy, en secreto, calladito, solo nosotros con nuestro Padre Celestial, y arreglamos todas nuestras cuentas. Bendito es su nombre por toda la eternidad.